La señalaron entre la multitud. Una mujer mayor. Nada extraordinario a primera vista. Solo otra viajera por procesar, escudriñar y descartar. Pero cuando seguridad le ordenó abrir sus maletas para inspección, algo en sus ojos cambió. No era miedo, ni ira. Algo más profundo, como si un recuerdo largo tiempo enterrado hubiera resurgido de repente. Los oficiales sonrieron burlonamente mientras comenzaron a revolver entre sus pertenencias, sin sospechar jamás que esta inspección rutinaria se convertiría en un momento que ninguno de ellos olvidaría. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si aprecias las historias sobre héroes olvidados y momentos de dignidad inesperada, considera suscribirte para apoyar más contenido como este. Las filas de seguridad se extendían por el atrio del edificio gubernamental, un testimonio serpenteante de la burocracia. La lluvia azotaba contra las altas ventanas, proyectando una sombra gris sobre la atmósfera ya tensa. Isabel se mantenía en fila, perfectamente erguida a pesar de sus 68 años. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro, su ropa sencilla pero inmaculada, a diferencia de quienes la rodeaban, que se encorvaban con impaciencia o miraban sus teléfonos. Ella mantenía la vista al frente, manos entrelazadas delante de sí, esperando. El punto de control bullía con el constante pitido de detectores de metal y las voces agitadas del personal de seguridad. El oficial Rodrigo, un hombre de unos 30 años, con un ceño fruncido permanente y un uniforme que parecía una talla demasiado pequeña para su complexión, escaneó la fila con sospecha practicada. Su mirada se detuvo en Isabel más tiempo del necesario antes de hacerle un gesto brusco para que se acercara. «Identificación», dijo, extendiendo la palma. Isabel sacó una tarjeta de identificación de su bolso y la colocó en su mano. La laminación estaba amarillenta en los bordes. El oficial Rodrigo volteó la tarjeta, frunciendo el ceño. «Está vencida». La carta de cita decía que sería aceptable, respondió Isabel, su voz suave pero clara. Sacó de su bolso una carta de apariencia oficial con un sello gubernamental. Rodrigo apenas la miró antes de devolvérsela. ¿Propósito de su visita hoy? Tengo una cita, respondió simplemente. ¿Una cita para qué? Presionó el oficial Rodrigo, su voz elevándose lo suficiente para atraer atención de viajeros cercanos. Isabel vaciló. Es personal. Su vaguedad solo intensificó su sospecha. Mientras otros viajeros, más jóvenes, más ruidosos, vestidos más a la moda, pasaban con revisiones superficiales, el enfoque del oficial Rodrigo en Isabel se intensificó. Llamó a su colega, un hombre más robusto con cabello entrecano y una placa que decía «Martínez». «Oficial Martínez, ¿puede asistir con una inspección secundaria?» Martínez se acercó, observando a Isabel con la misma sospecha inmerecida. «Hágase a un lado, señora». Isabel cumplió inmediatamente, su postura cambiando sutilmente a lo que casi parecía una posición de firmes. Cuando respondió con un automático «Sí, señor», las cejas del oficial Rodrigo se alzaron ligeramente. «Esa maleta», señaló hacia su bolso de lona desgastado, separado de la pequeña maleta con ruedas que llevaba. «Ábrala». «¿Puedo solicitar una inspección privada?», Drenia preguntó Isabel en voz baja. El oficial Rodrigo intercambió miradas con Martínez. «No, ábrala aquí». La lluvia aún goteaba de su abrigo más viejo mientras se paró frente a ellos. Dignidad intacta, pero paciencia desgastándose. Las luces fluorescentes del punto de control proyectaban sombras duras sobre su rostro, mientras una pequeña multitud de espectadores comenzó a reunirse, sintiendo la confrontación que se avecinaba. «¿Hay algún problema?», suingió Isabel, su voz no traicionando nada.
Eso depende de lo que tenga en la maleta, respondió Rodrigo. Un grupo de jóvenes oficinistas se había detenido a observar, su café matutino olvidado en sus manos. Una mujer frunció el ceño ante el escrutinio que se le daba a la mujer mayor, pero no dijo nada. La lluvia continuaba tamborileando contra las ventanas, proporcionando una banda sonora a la tensión. Isabel colocó el bolso de lona sobre la mesa y lo desabrochó parcialmente. «Preferiría privacidad», repitió. «Y yo preferiría cumplimiento», dijo el oficial Rodrigo, su voz más dura ahora. «Podemos hacer esto aquí, o podemos llevarlas a una habitación donde las preguntas se vuelven mucho más minuciosas. Usted decide». Algo parpadeó en los ojos de Isabel. No miedo, sino un cálculo, una evaluación. Era la mirada de alguien que había tomado decisiones difíciles antes. «Muy bien», dijo finalmente, retrocediendo. El oficial Rodrigo se puso un par de guantes de látex con dramatismo teatral. El chasquido resonó por el punto de control, atrayendo aún más atención. Ya que está siendo difícil, lo haremos nosotros mismos. La multitud creció, apareciendo teléfonos para grabar el espectáculo. La expresión de Isabel permaneció neutral, pero sus ojos traicionaron un destello de algo. No miedo, sino resignación. Había estado aquí antes, de maneras diferentes, en lugares diferentes. ¿Qué es tan importante en esta maleta que necesita privacidad? «¿A component placement?», preguntó Martínez, ya desabrochando el compartimento principal. Comenzaron a sacar sus pertenencias una por una, exhibiéndolas sobre la mesa de metal frío. Un frasco de pastillas, una fotografía enmarcada cuidadosamente envuelta que no desenvolvieron, una copia con las esquinas dobladas de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Cada objeto extraído con menos cuidado que el anterior. Un joven oficinista susurró a su colega: «Esto se siente mal». Su amigo asintió, pero siguió observando, incapaz de apartar la vista de la humillación silenciosa desarrollándose ante ellos. «¿Qué es esto?». Drenia Rodrigo levantó una llave pequeña e inusual, ornamentada y claramente antigua. «Habría algo que debería haber permanecido cerrado», respondió Isabel, su voz firme pero distante. Los oficiales se rieron. «Muy misterioso», se burló Rodrigo. «¿Fan de películas de espías viejas?». Mientras continuaron su búsqueda, aparecieron más objetos personales. Cosas que deberían permanecer privadas. Una carta manuscrita, un documento médico con resultados de exámenes claramente visibles, cada uno exhibido para que todos vieran bajo las luces duras. «Operación Quetzal, 1976», leyó Martínez de una pequeña libreta que había encontrado, pronunciando mal. «¿Qué es eso? ¿Su club de bridge?». Isabel permaneció en silencio, ojos fijos al frente, como si hubiera resistido tormentas peores que esta humillación pública. «Estas personas mayores y sus secretos», dijo Rodrigo lo suficientemente alto para que la multitud que se reunía escuchara, «siempre piensan que son más importantes de lo que son». El silencio de Isabel pareció irritarlo más. Excavó más profundo en la maleta, sacando una pequeña caja. «¿Y qué es esto?». «Component placement», preguntó, abriéndola sin permiso. Dentro había un pequeño pin de metal, sin marcas, pero claramente de diseño militar. «¿Un recuerdo?». «Swing», respondió Isabel simplemente. «¿De qué?». Drenia presionó Rodrigo. «De personas que ya no están». El oficial rodó los ojos y tiró la caja de vuelta sobre la mesa, sin molestarse en cerrarla. El pin se deslizó, golpeteando contra la superficie metálica. Los ojos de Isabel lo siguieron, la primera reacción real que había mostrado. «Cuidado con eso, por favor», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Oh, ¿es valioso?». Swingió Rodrigo con preocupación fingida. «Tal vez deberíamos tasarlo».
No en dinero, respondió Isabel. El compartimento final del bolso de lona permanecía. Rodrigo alcanzó el cierre con lentitud exagerada, actuando para su audiencia. La multitud había crecido a casi 20 personas ahora, todas observando el drama desarrollarse. «Veamos qué otros tesoros antiguos tenemos aquí», dijo, tirando del cierre. Una mujer en la fila se adelantó. «Disculpe, ¿es esto realmente necesario? Ya revisaron todo lo demás». Rodrigo la fulminó con la mirada. «Protocolo de seguridad, señora. Por favor, retroceda». Isabel le dio a la mujer un pequeño gesto de agradecimiento, pero su rostro permaneció compuesto, casi resignado. Fuera lo que fuera que estaba en ese compartimento final, ya había aceptado su descubrimiento. La lluvia se intensificó afuera, tamborileando contra las ventanas como artillería distante. Por un momento, Isabel pareció estar escuchándola en lugar de prestar atención a la búsqueda. Su mente en otro lugar, en otro tiempo, otro lugar donde la lluvia había caído igual de fuerte. Verificación de ID del sujeto, dijo Martínez por su radio, aún sospechoso de la identificación desactualizada de Isabel. Mientras esperaban una respuesta, Rodrigo continuó su examinación de sus pertenencias, levantando una pequeña libreta de direcciones. ¿Planea visitar amigos mientras esté en la ciudad?, Zrenia preguntó. Algunas de estas direcciones son del extranjero. La mayoría de esas personas están muertas ahora, respondió Isabel en voz baja. Algo en su tono hizo que incluso Rodrigo se detuviera, pero solo por un momento. Su radio crepitó. Verificación de ID inconclusa. Llegó la respuesta. El sistema muestra a Isabel M. Mendoza, pero el archivo está restringido. Posible empleada gubernamental. Los ojos de Rodrigo se entrecerraron. Empleada gubernamental. ¿De qué departamento? Estoy retirada, dijo Isabel. ¿De qué posición? Zrenia preguntó Martínez. Eso está clasificado, respondió. Las palabras automáticas como si las hubiera dicho muchas veces antes. Rodrigo se rió. Clasificado, claro. Y yo soy el presidente. La multitud se había vuelto inquieta. Algunos murmurando sobre el trato a la mujer mayor, otros filmando más abiertamente ahora, sintiendo un momento potencialmente viral en desarrollo. Los oficiales de seguridad parecían alimentarse de la atención, sus movimientos volviéndose más teatrales. «Esto está tomando demasiado tiempo», se quejó un empresario desde el fondo de la fila. «Algunos de nosotros tenemos citas reales». «Señor, por favor, espere su turno», gritó Martínez de vuelta. «La seguridad no puede apresurarse». A través de todo esto, Isabel permaneció quieta, observando sus pertenencias siendo examinadas y desestimadas. Solo cuando Rodrigo tomó la fotografía enmarcada y comenzó a desenvolverla, habló. «Por favor, tenga cuidado con eso», dijo, su voz más firme ahora. «Es irreemplazable». «Todo es irreemplazable para alguien», respondió Rodrigo despectivamente, pero sí la colocó con un poco más de cuidado. La fotografía permaneció envuelta, pero una esquina se había soltado. Desde donde estaba parada, Isabel podía ver solo un vistazo de la imagen. Un grupo de personas en uniforme paradas frente a un helicóptero. Sus ojos se detuvieron en ella antes de regresar a su mirada al frente. «Nada sospechoso hasta ahora», admitió Martínez de mala gana. «Solo un compartimento más». «Las personas más sospechosas esconden cosas a plena vista», respondió Rodrigo, claramente reacio a admitir que la búsqueda había sido innecesaria. Alcanzó el compartimento final con cierre del bolso de lona, aquel que Isabel había sido más reacia a que fuera revisado en público. Mientras su mano se cerraba alrededor de la cremallera, un hombre mayor y alto en un traje militar formal entró al atrio por una puerta lateral. Se movía con propósito hacia otro punto de control, acompañado por dos oficiales más jóvenes en uniforme de gala.
Isabel lo vio, pero no dio indicación de reconocimiento. Sus ojos regresaron a la mano de Rodrigo mientras se preparaba para abrir el compartimento final de su maleta. «Última oportunidad», dijo Rodrigo con una sonrisa burlona. «¿Algo que quiera decirnos antes de ver lo que está escondiendo?» «No estoy escondiendo nada», respondió Isabel con calma. «Simplemente valoro mi privacidad». «La privacidad es un lujo en situaciones de seguridad», recitó Martínez como si fuera de un manual. El cierre hizo un sonido lento y deliberado mientras Rodrigo lo jalaba, exponiendo el contenido del compartimento final a las luces fluorescentes del vestíbulo del edificio gubernamental. La multitud se inclinó hacia adelante inconscientemente, la curiosidad venciendo sus mejores instintos. «Bueno, dijo Rodrigo, alcanzando adentro. «¿Qué tenemos aquí?» Rodrigo sacó una pieza de tela cuidadosamente doblada del compartimento final. El material era grueso, de alta calidad y de color azul profundo. Mientras la sacudía abierta descuidadamente, varias personas en la multitud creciente jadearon audiblemente. Era inconfundiblemente una chaqueta de uniforme militar, preservada con cuidado meticuloso hasta este momento. ¿Jugando a disfrazarse?, preguntó Rodrigo con una sonrisa burlona, volteando la chaqueta para examinarla. Su sonrisa se desvaneció ligeramente mientras notó las insignias y condecoraciones. Incluso para su ojo no entrenado, había algo inusual sobre ellas. Martínez se acercó más, su expresión cambiando de burla a confusión. «Estas marcas», murmuró. «Nunca he visto algunas de estas antes». El uniforme tenía parches y pines que parecían extrañamente desemparejados para el observador casual. Algunos símbolos militares reconocidos junto a otros completamente extraños. Pero para cualquiera con conocimiento militar, la combinación habría sido tanto rara como significativa. «¿Es esto algún tipo de disfraz?», preguntó Rodrigo, su tono aún despectivo, pero ahora teñido de incertidumbre. Los ojos de Isabel nunca dejaron el uniforme mientras colgaba del agarre descuidado de Rodrigo. Por primera vez, emoción parpadeó a través de sus facciones. No ira, sino una tristeza profunda mezclada con algo que podría haber sido orgullo. «Eso no es un disfraz», dijo en voz baja. «¿Entonces qué es?», Drenia presionó Martínez. «Porque estas insignias no tienen sentido juntas». «Lo tendrían si tuviera la autorización adecuada», respondió Isabel. Rodrigo resopló. «Claro, abuela agente secreta». Volteó la chaqueta alrededor, exhibiéndolas entre la multitud reunida como un subastador mostrando mercancía. «Miren esto, gente. Aparentemente, tenemos una espía retirada en nuestro medio». Algunos en la multitud se rieron nerviosamente, pero otros habían crecido silenciosos, incómodos con la burla de una mujer mayor. Algunos incluso habían bajado sus teléfonos, ya no encontrando entretenimiento en el espectáculo. «Hay medallas aquí», dijo una mujer en la multitud de repente. «Esas parecen reales». De hecho, varias medallas estaban prendidas a la chaqueta del uniforme, su metal captando la luz. No eran las condecoraciones comunes vistas en desfiles o en el Día de los Veteranos. Estas eran especializadas, obscuras, del tipo otorgado para operaciones de las que el público nunca se enteró. Probablemente compradas en una tienda de excedentes, desestimó Rodrigo, aunque incertidumbre había entrado en su voz. Se volteó hacia Isabel. «¿Dónde consiguió esto?» «Me fue emitido», respondió simplemente. Martínez había estado estudiando la chaqueta más cuidadosamente. «Hay una placa de nombre», dijo, señalando un parche descolorido en el pecho. Rodrigo entrecerró los ojos para leerla. «Mendoza», leyó en voz alta. Se levantó para mirar a Isabel. «Isabel M. Mendoza, así que es suyo, o lo mandó a hacer a medida».
Verifique el número de servicio, sugirió Isabel, su voz aún calmada, pero con un tono de acero ahora. Debería coincidir con mi identificación. Martínez miró de la chaqueta a la tarjeta de ID que habían tomado antes, comparando los números. Su expresión cambió sutilmente. Coinciden. Un hombre en la multitud, mayor que la mayoría de los otros, se adelantó para ver mejor. Esas no son condecoraciones militares regulares, dijo. Ese parche de ahí, solo lo he visto en fotografías de operaciones clasificadas de los 70. Rodrigo lo fulminó con la mirada. Señor, por favor retroceda y permítanos hacer nuestro trabajo. El hombre levantó las manos y se retiró, pero el daño estaba hecho. Se había sembrado dudas sobre la suposición del oficial de que Isabel era simplemente una mujer mayor confundida, o peor, alguien jugando a disfrazarse con memorabilia militar. ¿Cómo obtuvo este uniforme? «Component placement», preguntó Martínez, su tono ahora ligeramente más respetuoso. «Me lo gané», dijo Isabel simplemente. Rodrigo no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Las mujeres no tenían permitido roles de combate durante ese periodo de tiempo, dijo triunfalmente, como si la atrapara en una mentira. Oficialmente, estuvo de acuerdo Isabel. Algo en la forma en que dijo la palabra hizo que varias personas intercambiaran miradas. La implicación colgó en el aire. Lo que pasaba oficialmente y lo que pasaba en realidad podrían ser cosas muy diferentes, especialmente en operaciones militares. Entonces, ¿qué está afirmando? ¿Qué era algún tipo de soldado femenina secreta? Drenia, el escepticismo de Rodrigo era claro, pero su burla había perdido filo. «No estoy afirmando nada», respondió Isabel. «Simplemente estoy aquí para mi cita». El oficial militar alto que había entrado antes ahora estaba parado en el otro punto de control, mostrando su identificación. Echó un vistazo a la conmoción, su atención captada por el uniforme en las manos de Rodrigo. Incluso a distancia, su postura se enderezó imperceptiblemente. Martínez había estado navegando por algo en una tableta. «Estoy buscando registros militares de una Isabel M. Mendoza», dijo. «Nada aparece en la base de datos pública». «No me encontraría ahí», dijo Isabel. «Conveniente», murmuró Rodrigo. Una de las medallas se deslizó del uniforme y repiqueteó al suelo. Isabel se sobresaltó visiblemente, la primera señal de verdadera angustia que había mostrado. Antes de que cualquier oficial pudiera moverse, se adelantó y la recogió ella misma, acunándola momentáneamente en su palma antes de extenderla. «Esto fue otorgado después de Quetzal», dijo suavemente. «3 de nosotros la recibimos. Soy la única que aún vive». Algo en su tono silenció incluso a Rodrigo temporalmente. Tomó la medalla y la volvió a prender al uniforme con cuidado sorpresivo. «¿Qué fue Quetzal?» «Component placement», preguntó Martínez, curiosidad venciendo su comportamiento oficial. «Fue el nombre de operación en su libreta», respondió Isabel. «Y eso es todo lo que me está permitido decir, incluso ahora». La multitud había crecido más grande y la atmósfera había cambiado. Lo que había comenzado como humillación pública se estaba transformando en algo más, un misterio desenvolviéndose en tiempo real. ¿Quién era esta mujer mayor con el pasado clasificado? ¿De qué operaciones había sido parte que permanecen secretas décadas después? «Necesitamos verificar esto», dijo Martínez más a su colega que a Isabel. «Si estas son condecoraciones militares auténticas, y si hay una razón legítima por la que no están en el registro público...» «Ella se lo está inventando», interrumpió Rodrigo, pero su voz carecía de convicción. «Las personas mayores a veces hacen esto, crean fantasías sobre su pasado».
Mi pasado no requirió embellecimiento, dijo Isabel en voz baja. A menudo todo lo contrario. Una joven mujer en la multitud había estado escribiendo frenéticamente en su teléfono. Acabé de buscar Operación Quetzal, anunció. No aparece nada excepto una nota al pie en un documento desclasificado sobre operaciones de la Guerra Fría. Solo dice Archivo C, File Q78 clasificado. Todos los ojos se volvieron hacia Isabel, quien no mostró reacción a esta información. Ella había sabido que no habría registros. Ese había sido el punto. El oficial militar alto había completado su proceso de registro y ahora caminaba en su dirección, su expresión inescrutable, pero su enfoque enteramente en la escena, desenvolviéndose en el punto de control de seguridad. Me gustaría recuperar mi uniforme ahora, dijo Isabel firmemente. Y mis otras pertenencias. Llegaré tarde a mi cita. No podemos simplemente tomar su palabra para esto, insistió Rodrigo, aunque su confianza anterior se había evaporado. Cualquiera puede afirmar haber sido parte de una operación militar secreta. No estoy afirmando nada, repitió Isabel. Simplemente deseo proceder a mi cita con mis pertenencias. ¿Exactamente qué es esta cita? Drenia presionó Martínez. Esa información está restringida, respondió Isabel automáticamente. Todo está restringido con usted, ¿no? Drenia, espetó Rodrigo, frustración reemplazando su burla anterior. Manera conveniente de evitar responder preguntas. No conveniente, lo corrigió Isabel. Necesario y de acuerdo con el juramento que hice. El oficial militar ahora estaba lo suficientemente cerca que detalles de su uniforme eran visibles. Las estrellas en sus hombros indicando su alto rango, las filas de cintas y medallas en su pecho, hablando de una carrera larga y distinguida. Se movía con propósito directamente hacia su punto de control. Rodrigo lo notó acercándose y se enderezó inconscientemente. «Señor, esta área es...» ¿Es ese el uniforme de la capitana Mendoza el que está sosteniendo? Oficial. Component placement, interrumpió el hombre, su voz llevando el tono inconfundible de comando. El punto de control se silenció. Incluso aquellos no directamente involucrados en la confrontación sintieron el cambio de poder. Rodrigo miró del uniforme en sus manos al oficial que se acercaba, confusión evidente en su rostro. Solo estábamos conduciendo una revisión de seguridad rutinaria, señor. Tartamudeó. El oficial militar se detuvo directamente frente a ellos, su mirada moviéndose del uniforme a Isabel. Por un momento, simplemente la miró, su expresión inescrutable. Entonces, sin advertencia, enderezó su espalda y levantó su mano en un saludo militar perfecto. Capitana Mendoza, dijo formalmente. Han sido muchos años. Isabel devolvió el saludo con precisión practicada, sus movimientos traicionando años de memoria muscular. General Herrera, reconoció. 40 años, creo. La multitud murmuró en sorpresa. Rodrigo y Martínez intercambiaron miradas de pánico, de repente conscientes de que podrían haber cometido un error serio en juicio. ¿Conoce a esta mujer, señor? Drenia preguntó Martínez cuidadosamente. ¿Conocerla? Drenia, las cejas del general Herrera se alzaron. La capitana Isabel Mendoza fue una de los mejores oficiales con los que tuve el privilegio de servir, aunque sospecho que esa información solo recientemente se ha vuelto disponible para individuos con su nivel de autorización. Rodrigo aún sostenía el uniforme, ahora con considerablemente más cuidado que antes. Señor, no teníamos manera de saber. Su archivo solo fue desclasificado el mes pasado, continuó el general Herrera, dirigiéndose a los oficiales, pero mirando a Isabel. Después de todos estos años, las operaciones que su unidad condujo finalmente pueden ser reconocidas, por lo cual estamos aquí hoy.
El general Herrera se volteó para enfrentar completamente a los oficiales de seguridad. Su postura comandante y su voz nivelada, pero autoritaria. Apreciaría si le devolvieran las pertenencias de la capitana Mendoza con el mismo cuidado y respeto con que fueron empacadas. El rostro del oficial Rodrigo se había drenado de todo color. «Sí, señor. Por supuesto, señor». Comenzó a doblar cuidadosamente la chaqueta del uniforme, su burla anterior reemplazada con reverencia torpe. «Solo estábamos siguiendo protocolo, señor». «El protocolo incluye dignidad oficial», respondió el general Herrera, algo que vale la pena recordar. Martínez ya había comenzado a recoger las pertenencias personales de Isabel, manejando cada una con cuidado exagerado. La multitud observaba en fascinación, mientras la dinámica de poder cambiaba completamente. Los teléfonos aún grababan, capturando la transformación de humillación a vindicación. «La capitana Mendoza está aquí para recibir la Cruz de Servicios Distinguidos», anunció el general Herrera, lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan. Un honor que no pudo ser otorgado antes debido a la naturaleza clasificada de su servicio. Un murmullo corrió por los espectadores reunidos. La Cruz de Servicios Distinguidos era la segunda decoración militar más alta que podía otorgarse a un miembro del ejército mexicano, justo debajo de la Medalla de Honor. Reconocía heroísmo extraordinario en combate. «El presidente estará presentando la medalla él mismo», continuó el general Herrera, junto con reconocimiento para los otros miembros supervivientes de la unidad de la capitana Mendoza. Rodrigo entregó la chaqueta del uniforme de vuelta a Isabel, ahora envuelta en silencio respetuoso. Ella la tomó con un pequeño gesto, sus dedos rozando sobre la tela con familiaridad. «Me disculpo por el malentendido, señora», dijo, su arrogancia anterior completamente evaporada. Isabel lo consideró por un largo momento antes de hablar. «El respeto no se gana con insignias», dijo en voz baja. «Se gana reconociendo la humanidad en otros». Las palabras simples llevaban peso en la atmósfera silenciosa del punto de control. Varias personas en la multitud asintieron en acuerdo silencioso. La joven mujer que había buscado información sobre la Operación Quetzal estaba escribiendo de nuevo, probablemente compartiendo la historia en desarrollo en redes sociales. «El archivo de su equipo fue desclasificado el mes pasado», dijo el general Herrera a Isabel, ayudándola a recoger sus pertenencias. «Después de todos estos años, la nación finalmente puede reconocer lo que hicieron, lo que todos sacrificaron». «La mayoría de mi equipo no está aquí para verlo», respondió Isabel suavemente. «5 supervivientes de 17», confirmó el general Herrera. «Todos ustedes serán honrados hoy». Martínez, quien había estado escuchando atentamente, habló. «Señor, si puedo preguntar, ¿qué exactamente hizo la unidad de la capitana Mendoza? Para contexto histórico». El general Herrera miró a Isabel, quien dio un ligero gesto de permiso. La capitana Mendoza fue parte del Grupo de Operaciones Especiales Delta, una unidad de género mixto que operó tras líneas enemigas durante conflictos en los que oficialmente México nunca estuvo involucrado. Reunían inteligencia, extraían objetivos de alto valor y a veces, cuando era necesario, conducían misiones que alteraron el curso de la Guerra Fría. «Género mixto», repitió Rodrigo, confusión evidente en su voz. «Pero las mujeres no tenían roles de combate en ese entonces». «Oficialmente», dijo el general Herrera, haciendo eco de la declaración anterior de Isabel. Pero las habilidades lingüísticas de la capitana Mendoza y su entrenamiento especializado la hicieron invaluable en ciertos teatros de operación. El ejército siempre ha hecho excepciones para personas excepcionales, sin importar lo que se le dijera al público. La multitud había crecido más ahora.
corriendo la voz por el edificio sobre la veterana condecorada siendo honrada. Algunas personas señalaban a Isabel con respeto renovado, mientras otros simplemente observaban la escena desenvolverse con curiosidad. «Deberíamos proceder, capitana», dijo el general Herrera a Isabel. «La ceremonia comienza en 30 minutos y los otros están esperando verla». Isabel asintió y recogió su bolso de lona, ahora reempacado con sus pertenencias. Mientras se preparaba para irse, una joven oficial de seguridad que había estado observando todo el intercambio se adelantó vacilantemente. «Señora», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, «solo quería decirle gracias por su servicio». Isabel estudió a la joven mujer por un momento antes de responder. «¿Cómo se llama, oficial?» «Adela Vázquez, señora». «Oficial Vázquez, el mayor servicio a menudo ocurre donde nadie está viendo, sin expectativa de reconocimiento. Recuerde eso». Las palabras de Isabel fueron suaves, pero se llevaron claramente en el área ahora silenciosa del punto de control. El general Herrera escoltó a Isabel hacia los elevadores, la multitud apartándose respetuosamente para dejarlos pasar. Mientras se alejaban, Rodrigo y Martínez se quedaron en silencio incómodo, ambos procesando la magnitud de su error. «La regamos en serio», murmuró Martínez. «¿Cómo se suponía que lo supiéramos?» «Drenia», respondió Rodrigo defensivamente, aunque su voz carecía de convicción. Un hombre mayor en la multitud los escuchó. «Tal vez ese es el punto», dijo. «Nunca sabemos quién es alguien realmente solo por mirarlos». La observación colgó en el aire, mientras el general Herrera e Isabel desaparecieron en un elevador, dirigiéndose a la ceremonia donde décadas de servicio silencioso finalmente serían reconocidas. La ceremonia se llevó a cabo en un gran salón en el piso superior del edificio. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas. La lluvia había dado paso a cielos despejados. Filas de sillas estaban llenas de personal militar, oficiales gubernamentales y familias de los veteranos honrados. Al frente del salón, un pequeño grupo de individuos mayores se sentaba juntos, los miembros supervivientes del Grupo de Operaciones Especiales Delta. Isabel tomó su lugar entre ellos, intercambiando saludos silenciosos con personas que no había visto en décadas. Su reunión fue suave pero profunda, las experiencias compartidas entre ellos creando un vínculo que trascendía los largos años de separación y silencio. «Nunca pensé que viviríamos para ver este día», dijo un hombre de cabello blanco sentado junto a Isabel. Su placa de identificación decía «Comandante Miguel Reyes». «Algunos de nosotros no lo hicieron», respondió Isabel suavemente. «Pero son recordados», dijo otra veterana, una mujer llamada Elena García. «Finalmente, recordados oficialmente». Un silencio cayó sobre el salón, mientras el presidente entraba, acompañado de oficiales militares de alto rango. La ceremonia comenzó con formalidad y precisión. Cada superviviente de la Unidad de Operaciones Especiales fue llamado individualmente para recibir su reconocimiento largamente esperado. Cuando el nombre de Isabel fue llamado, caminó al podio con la misma postura erguida que había mantenido durante su calvario en el punto de control. El presidente habló brevemente sobre su registro de servicio, las partes que ahora podían ser reveladas antes de prender la cruz de servicios distinguidos a la chaqueta del uniforme que ahora llevaba puesta. Las acciones de la capitana Mendoza durante la Operación Quetzal salvaron las vidas de 37 rehenes y previno un incidente internacional que podría haber escalado tensiones durante un periodo particularmente volátil de la Guerra Fría, anunció el presidente. Sus habilidades lingüísticas y pensamiento rápido bajo presión extrema ejemplifican las más altas tradiciones del servicio militar.
Isabel aceptó la medalla con un saludo formal, su rostro traicionando poca emoción, pero aquellos que la conocían bien podían ver el cambio sutil en su expresión. No orgullo por sí misma, sino recordatorio de aquellos que habían servido a su lado y nunca regresaron. Después de la ceremonia, se llevó a cabo una recepción en una habitación contigua. Personal militar y oficiales gubernamentales se mezclaron con los veteranos honrados, muchos buscando escuchar historias que habían estado clasificadas por décadas. Isabel se mantuvo ligeramente apartada, un vaso de agua en su mano, observando los procedimientos con despego silencioso. El general Herrera se acercó a ella. ¿Cómo se siente después de todos estos años? Extraño, admitió Isabel. Hablar abiertamente de cosas que nos ordenaron nunca mencionar. Ser reconocida por acciones que nos dijeron que nunca habían pasado. Los tiempos cambian, respondió el general Herrera. El mundo está listo para estas verdades ahora. ¿Lo está? Logos, la pregunta de Isabel era genuina. ¿O es simplemente que aquellos que querían mantener los secretos ya no están vivos para protestar? Antes de que el general Herrera pudiera responder, fueron interrumpidos por la oficial Adela Vázquez, la joven oficial de seguridad del punto de control. Se acercó vacilantemente, claramente incómoda en el entorno formal. «Capitana Mendoza», dijo, enderezando nerviosamente su uniforme. «Espero no estar intruyendo. Fui invitada para asistir por el general Herrera». Isabel asintió en reconocimiento. «Oficial Vázquez, no está intruyendo. Quería disculparme adecuadamente por lo que pasó antes, por cómo fue tratada». «Usted no fue responsable», respondió Isabel. «No, pero tampoco hablé. Lo observé pasar», admitió Adela. «Y he estado pensando en lo que dijo sobre el servicio que ocurre donde nadie está viendo». Isabel estudió a la joven mujer por un momento antes de preguntar: ¿por qué se volvió oficial de seguridad? La pregunta pareció sorprender a Adela. ¿Para proteger a la gente? ¿Para servir de alguna manera? ¿Y siente que está logrando ese propósito? Adela vaciló. No siempre. A veces se siente como que olvidamos por qué estamos ahí. Se vuelve sobre autoridad en lugar de servicio. Isabel asintió, una sutil aprobación en su expresión. Un riesgo común en cualquier posición de poder, sin importar cuán pequeña. ¿Cómo lo manejó? «Component placement», preguntó Adela de repente. «La falta de respeto, quiero decir. No solo hoy, sino durante su carrera. Debe haber sido mucho peor entonces, siendo mujer en ese rol». «Con dignidad», respondió Isabel, simplemente. «No porque siempre me sintiera digna, sino porque mantener dignidad priva a meter a otros del poder de disminuirte». Hizo una pausa, considerando sus próximas palabras cuidadosamente. «La gente juzgará lo que pueden ver, oficial Vázquez. Su trabajo es conocer lo que es invisible, su propio valor». Adela absorbió estas palabras, claramente dándoles vuelta en su mente. «Gracias», dijo finalmente, «por su servicio y por su sabiduría». Mientras Adela se alejaba, el general Herrera se volteó hacia Isabel. Causó bastante impresión en ella. «Tal vez», reconoció Isabel, «aunque sospecho que ella ya sabía estas cosas. A veces simplemente necesitamos permiso para creer lo que ya entendemos». La recepción continuó a su alrededor, el ruido de conversación y copas tintineando, creando un fondo para su intercambio silencioso. A través de las ventanas, el sol de tarde proyectaba sombras largas por el salón, resaltando las medallas e insignias que adornaban los uniformes de los presentes. «¿Les contará?», Swin preguntó el general Herrera después de un momento. «La historia completa de Quetzal, ahora que está desclasificada».
Isabel miró hacia la reunión. Los oficiales ansiosos por cuentos heroicos, los reporteros esperando revelaciones dramáticas, el personal militar más joven buscando inspiración. Pensó en el punto de control, en sus cosas privadas exhibidas públicamente, en secretos arrastrados a la luz. No, dijo finalmente. Algunas cosas pertenecen a aquellos que las vivieron. El reconocimiento es una cosa, la exhibición es otra. El general Herrera asintió en entendimiento. Siempre la más privada de los héroes, Isabel. No una heroína, lo corrigió. Simplemente una soldado que hizo lo necesario. Mientras la recepción llegaba a su fin, Isabel recogió sus pertenencias, el bolso de lona ahora conteniendo su medalla recién otorgada junto al uniforme que había revelado su identidad. Se dirigió hacia la salida, intercambiando despedidas breves con sus antiguos camaradas. Afuera, la lluvia había parado completamente, dejando las calles lavadas limpias y el aire fresco con posibilidad. La oficial Adela Vázquez estaba esperando cerca de la entrada del edificio, ya no en su uniforme de seguridad, sino en ropa civil. Capitana Mendoza, la llamó, acercándose a Isabel. Espero que esto no sea inapropiado, pero me preguntaba si podría caminar con usted un rato. Tengo algunas preguntas sobre el servicio, sobre encontrar significado en él. Isabel estudió a la joven mujer por un largo momento antes de asentir. Mientras caminaban juntas, lejos del edificio gubernamental, la mujer mayor comenzó a compartir no los detalles clasificados de sus misiones, sino las verdades más profundas sobre el deber, respeto y el valor silencioso requerido para mantenerse erguida en un mundo que a menudo trata de disminuirte. Detrás de ellas, el edificio gubernamental se alzaba brillando bajo el sol de tarde. Su punto de control de seguridad continuando procesando gente, algunos importantes, algunos ordinarios, todos mereciendo la misma dignidad básica por la que Isabel Mendoza había luchado durante su vida extraordinaria.